A continuación vamos a hablar sobre espacios vectoriales. Entonces un espacio vectorial, aquí tenemos la definición, se define como un conjunto de objetos. Cuando decimos objetos quiere decir que el espacio vectorial puede estar formado por números, por funciones, por vectores, por matrices. Entonces un conjunto de objetos se llama un espacio vectorial real y sus elementos se llaman vectores si en este se han definido dos operaciones. Una primera operación que sea la suma de vectores. En este caso, cuando hablamos de vectores, hablamos de los elementos del espacio vectorial, sin importar que sean, porque pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser polinomios. Entonces, los vectores les llamaremos así a cualquier elemento que esté en el espacio vectorial. Va a tener dos operaciones, una suma de vectores y un producto por un número real. Es como en las matrices. En las matrices tenemos suma de matrices y tenemos el producto por un número real, el producto por un escalar. Y tienen que cumplirse las siguientes 10 propiedades para que sea un espacio vectorial. Es decir, ¿cuáles son las propiedades? Que si U está en el espacio vectorial y V está en el espacio vectorial, entonces la suma también está en el espacio vectorial. Si U está en el espacio vectorial y C está en R, entonces C por U también está en el espacio vectorial. Y además otras propiedades como que la suma es conmutativa, que la suma es distributiva, que existe un elemento 0, el 0 del espacio vectorial, tal que si uno suma un vector del espacio vectorial con ese 0, eso me da el mismo vector. Existe el inverso, que es menos u, que si uno suma u más menos u me da 0. Y algunas otras propiedades como que a más b por u es a por u más b por u, a por u más v es a por u más a por v, y a b por u es a b por u, ¿no? Nosotros ya conocemos algunos espacios vectoriales que cumplen con todas estas propiedades. Ejemplos de espacios vectoriales, vamos a poner algunos ejemplos. El conjunto de matrices MNR o el conjunto de matrices MN. Recuerden que eso significa la matriz n por n, la matriz n por r. Y en general cualquier conjunto de matrices, yo le pongo las matrices 2×3, también son espacios vectoriales. Los conjuntos de vectores que conocemos como R2, recuerden que son los vectorcillos que son de la forma x, y, con x y y que pertenecen a los números reales. O el conjunto de vectores R3 también es un espacio vectorial. Y en general cualquier conjunto de vectores Rn es un espacio vectorial. Existen otros espacios vectoriales como el conjunto de funciones. El conjunto de todas las funciones es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces existen diferentes espacios vectoriales sobre los que podemos trabajar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener espacios vectoriales y lo que voy a analizar ahora es subconjuntos de esos espacios vectoriales, que es lo que llamaremos subespacios vectoriales, lo que tenemos en esta parte. Aquí hay algunas propiedades que se dan en los espacios vectoriales, como que si uno multiplica 0 por el vector u me da 0, que si uno multiplica a por 0 me da 0, que si uno multiplica menos a por u es menos a por u, o a por menos u sería lo mismo. Que a por u es igual a 0 solo si a es igual a 0 o u es igual a 0, que a por u es igual a por v solo si u es igual a v, y que a por u es igual a b por u solo si a es igual a b. Entonces son algunas propiedades. Y aquí vamos a definir lo que es un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Un subespacio vectorial, S es un subespacio vectorial de un espacio vectorial si S es un subconjunto no vacío de E y con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar de E, en sí mismo es un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Es un subconjunto de un espacio vectorial que también es un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que haremos nosotros? Bueno, ya nosotros conocemos los espacios vectoriales, el conjunto de matrices, el conjunto de vectores, el conjunto de funciones, el conjunto de polinomios. Ahora lo que vamos a hacer es analizar subconjuntos que están dentro de esos espacios vectoriales y analizar si son subespacios vectoriales. Los subespacios vectoriales vamos a denotar así, subespacios vectoriales. Y diremos entonces que un conjunto es un subespacio vectorial si es un espacio vectorial que está dentro de otro espacio vectorial que ya conocemos. Entonces lo que haremos es que los espacios vectoriales que ya conocemos los trabajaremos y a partir de ahí trabajaremos subconjuntos de esos espacios vectoriales que también pueden ser espacios vectoriales, a los que llamaremos subespacios vectoriales. Lo que pasa es que para que algo sea un espacio vectorial tiene que cumplir estas 10 propiedades que vimos aquí. Pero cuando ya es un subespacio vectorial, es decir, cuando ya pertenece a un espacio vectorial, es mucho más simple. Porque este teorema nos dice que si es un espacio vectorial y S ya es su conjunto de, es decir, ya tengo un subconjunto no vacío de un espacio vectorial y que satisface las siguientes propiedades. Vean las que son solo las dos propiedades de aquí, que es que
si yo tengo que X pertenece al subconjunto S y Y también pertenece al subconjunto S, entonces yo demuestro que X más Y está en S. Si X pertenece a S y alfa pertenece a R, entonces alfa por X pertenece a. Es decir, en resumen, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo quiero demostrar que algo es un subespacio vectorial, tengo que tomar un X y un Y que pertenece al subespacio vectorial S y un número real A. Ahí dice alfa, pero voy a poner A. Y tengo que demostrar dos cosas. La primera es que X más Y pertenece a S primero. Y lo segundo es que A por X también pertenece a S. Si yo demuestro estas dos cosas que están aquí, entonces yo demuestro que el conjunto es un subespacio vectorial. A veces, dependiendo de si estamos trabajando con matrices o funciones o vectores, a X y Y le pondremos otro nombre. Le pondremos, por ejemplo, A y B, o le pondremos U y V, ¿verdad? Y al A, que siempre va a ser un número que pertenece a los números reales. Yo tengo que demostrar entonces que la suma pertenece al subespacio vectorial y que la multiplicación pertenece al subespacio vectorial. Y eso depende de las características que tenga un subespacio vectorial. Por ejemplo, yo podría decir que un subespacio vectorial es el conjunto de las matrices 2×2 que son diagonales. Entonces yo tengo que considerar que los elementos que están en ese subespacio vectorial son matrices 2×2 y que son diagonales. Entonces esa es la característica que lo hace ser un subespacio vectorial, ¿verdad? Un subespacio vectorial puede ser el conjunto de vectores en R3 en los que la primera entrada es igual a la tercera entrada. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, sí, yo tengo vectores en R3 que son X, Y y X. ¿Ven? La primera entrada es igual a la tercera entrada. Esa es la característica que tiene que tener para hacer un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando queremos demostrar que algo es un subespacio vectorial, lo primero que haremos es identificar qué característica hace que el elemento esté en el subespacio vectorial, ¿verdad? Vamos a identificar qué característica hace que el elemento esté en el subespacio vectorial. Si no conocemos esa característica, no vamos a poder identificar si la suma está en el subespacio o si la multiplicación por un escalar está en el subespacio. Debemos primero conocer qué característica. Ejemplos, vamos a ver. Muestre que si A está en M en las matrices n por m, entonces el conjunto S que está ahí, que son los X en Rm, tal que A por X es igual a 0. Voy a demostrar que es un subespacio vectorial. ¿Quiénes pertenecen a ese subconjunto S? Bueno, son los X en Rm, tal que A por X es igual a 0. Eso es lo que tiene que cumplirse. Entonces, yo ya identifiqué que en ese subespacio vectorial o en ese conjunto, lo que tengo son vectores en Rm que multiplicados por la matriz A me dan como resultado 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Siempre para iniciar voy a decir sean X y Y, voy a decir sea X y Y que pertenece a S y A que pertenece a un número real. Y voy a hacer dos cosas. Voy a hacer la suma de X más Y y ver si la suma de X más Y está en S. Y segundo, voy a hacer A por X y revisar si A por X está en S. ¿Qué tiene que pasar para que X más Y esté en S? Bueno, para que un vector esté en el subespacio S, tiene que pasar que multiplicado por A me da 0. Entonces yo voy a agarrar A y lo voy a multiplicar por X más Y. Pero la multiplicación me permite hacer esto, ¿no? Porque es una matriz por los vectores A por X más A por Y. Pero como X y Y pertenecen a S, yo sé que A por X es igual a 0 y A por Y es igual a 0. Es decir, que AX más AY me da 0. Y si da 0, me dice que yo puedo concluir que X más Y pertenecen a S. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que AX esté en S? Bueno, yo sé que si voy a multiplicar A por AX, me tiene que dar 0. Esa A yo la puedo sacar porque es un número real. Y yo sé que AX es 0 porque ya X está en S. Entonces si X está en S, yo sé que A por X ya es igual a 0. Y A por 0 me daría 0. Este 0 es el 0 como vector, ¿verdad? 0n. Entonces yo demuestro que AX también pertenece a S. Si yo demostré que X más Y está en S y que AX está en S, yo puedo concluir, por tanto, que S es un subespacio vectorial. Entonces yo concluyo que S es un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, tenemos que identificar el tipo de vector que tenemos en el subespacio vectorial. En el caso anterior eran matrices. Aquí tenemos un subespacio vectorial de R3. ¿Por qué de R3? Porque tengo un vector en R3 aquí. Pero el vector tiene la característica que es que tiene la forma T menos 2S, menos S y T. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera entrada sale T menos 2 por S, en la segunda sale menos S y en la tercera sale un T. ¿Qué es lo importante? Que es la forma la que tiene el vector, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, esta es la característica que tienen los vectores que están ahí, tienen esa forma. Yo voy a decir, sea X y Y que pertenecen al subespacio S. Entonces,
y un A que pertenece a los números reales. Yo sé que la X tiene que tener esta forma para estar en el subespacio, pero el T y el S pueden variar. Entonces yo lo que hago es que le asigno T1 menos 2S1, menos S1, T1. Y yo sé que el Y también tiene esa forma, pero para otro valor de T. Entonces yo le pongo T2 menos 2S2, menos S2 y T2. Esta característica que hacemos aquí, o esta forma de representarlos, es cuando tenemos vectores en un subespacio vectorial que yo conozco las características que tiene. ¿Qué características tiene? Bueno, que tiene esta forma, T menos 2S menos S y T, pero ese T y ese S pueden variar. Entonces, un X que esté en ese subespacio es un X que tiene para un valor de T y S. T1 menos 2S1 menos S1 T1, y Y es T2 menos 2S2, menos S2, T2. ¿Verdad? Entonces, yo ya sé que el X y el Y tienen esa forma. ¿Qué tengo que hacer? Dos cosas. Tengo que hacer, primero, sumar X más Y para ver si X más Y me da un vector que esté en el subespacio. ¿Cómo doy cuenta que está en el subespacio? Porque tiene que tener esa forma que está ahí. Entonces, X más Y, ¿quién es? Bueno, voy a sumar X más Y. Y si yo sumo X más Y, me queda T1 menos 2S1, menos S1, T1, más T2 menos 2S2, menos S2, T sub 2. ¿Verdad? Voy a sumarlos. Sumo primera entrada con primera entrada, me queda T1 menos 2S1, más T2 menos 2S2, menos S1 menos S2 en la segunda entrada, y T1 más T2 en la segunda entrada. Ahora voy a agrupar los que son T y los que son S por aparte. Es decir, voy a poner en esta primera entrada, vean que tengo T1 más T2 menos 2, voy a sacar un 2 a factor común y me queda S1 más S2. Ven, saqué un 2 de estos dos. Aquí me queda sacando el menos S1 más S2, y aquí me queda T1 más T2. Pero si yo me fijo, si yo a T1 más T2 le asigno el valor de T3 y a S1 más S2 le asigno el valor de S3, yo obtengo que este es de la forma T3 menos 2S3, menos S3, T3. Y si vemos, esta es la forma que tienen que tener los vectores para estar en el subespacio. T menos 2S, T3 menos 2S3, menos S3 y T3. Entonces yo estoy demostrando que esto pertenece al subespacio S. Entonces ya demostré la primera parte. Yo tengo un X más Y, lo sumo y me doy cuenta que está en el subespacio. ¿Cómo me doy cuenta que está en el subespacio? Bueno, porque me da un mismo vector en el subespacio. Eso no siempre va a pasar. Vamos a ver ahorita ejemplos donde no pasa. Ahora, ¿qué es lo segundo que tengo que hacer? Bueno, tengo que demostrar que si yo multiplico A por el vector X, eso me daba en el subespacio. ¿Pero qué sería A por el vector X? Bueno, X era T1 menos 2S1, menos S1, T1. Si lo multiplico por A, me queda AT1 menos 2AS1, menos AS1, AT1. Y si a la T1 le asigno un T4 y a la S1 le asigno un S4, vean que eso me daría A por T1 es T4, menos 2 por A por S1 es S4, S4, T4. Y vean que de nuevo tiene la misma forma que tiene para estar en el subespacio vectorial. Lo que demuestra que este pertenece al subespacio, y como demostré ya las dos cosas, por tanto, ese es un subespacio vectorial. Esa es la forma en la que mostramos que un conjunto es un subespacio vectorial, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en el que no es un subespacio vectorial. Dice, considere la matriz A en MNR y S los vectores. Vean lo que tenemos en S. ¿Quiénes son en S? Son vectores en RM tal que A por X es igual a B. Ok, entonces importante. Yo voy a tomar un X y un Y que pertenecen a S. Yo que sé de S y un A que pertenece a R. ¿Qué sabemos de X y Y? Bueno, yo sé que X, o más bien yo sé que A por X me da igual a B. Y también sé que A por Y es igual a B, porque esa es la característica que tienen que tener para estar en el conjunto S. A por X es igual a B y A por Y es igual a B. Ahora, si yo quiero ver si X más Y está en S, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo tengo que agarrar A y multiplicarlo por X más Y y ver si eso me cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que cuando yo lo multiplico me tiene que dar como resultado B. Pero si ustedes multiplican A por X más Y, eso sería AX más AY. Y eso sería B más B. Y B más B es 2B. Vean que me está dando 2B. ¿Cuál es la condición para que esté en el subespacio? Que la multiplicación me dé B. Y este me está dando 2B. Entonces ya no cumple. Quiere decir que en este caso S no es un subespacio vectorial. No siempre me va a dar un subespacio vectorial. Hay casos en los que no, porque no cumple la característica que tenemos que identificar. Por ejemplo, este va a ser un subespacio vectorial. A son las matrices 3×3 tal que A es diagonal. ¿Okay? ¿Cómo es una matriz 3×3 que sea diagonal? Bueno, yo voy a considerar dos matrices. Ahora en vez de X y Y voy a usar A y B. Voy a decir sean
A y B, que pertenecen al conjunto U, y A, que pertenece a los números reales. Entonces, primero vamos a ver qué forma tiene A y qué forma tiene B. Son matrices 3×3 que son diagonales. Recuerden que son diagonales, es que tiene ceros en todos sus elementos excepto en la diagonal. Entonces yo lo voy a poner así, bien, le voy a poner A1 0 0 0, B1 0 0 0 y C1. Así le voy a poner para que sea una matriz diagonal. Y al B le voy a poner A2 0 0 0, B2 0 0 0 y C2. Y a ese A de los números reales le voy a cambiar para que no se me confunda con estos. En vez de poner un A que pertenece a R, voy a poner un K que pertenece a R. Es lo mismo. ¿Qué es lo importante? Tomar dos elementos del conjunto U. Como son matrices, yo le puse A y B, y un elemento que sea el número real, que es K. Y voy a hacer dos cosas. ¿Qué características tienen que tener para que estén en su espacio? Que sea una matriz diagonal. Eso es lo que tiene que cumplir. Entonces yo voy a hacer dos cosas. Voy a sumar A más B y voy a verificar. Si yo sumo A más B, ven que me quedaría A1 más A2, 0, 0, 0, B1 más B2, 0, 0, 0 y C1 más C2. Pero esto está en el subespacio U, está en el subespacio U. ¿Por qué? Porque la característica es que sea una matriz diagonal y en la suma me está dando una matriz diagonal. ¿Qué pasa si multiplico K por la matriz A? Que es multiplicar el conjunto por A. Ven que eso me daría K por A1, 0, 0, 0, K por B1, 0, 0, 0 y K por C1. Me está dando también una matriz diagonal. Por tanto, U es un subespacio vectorial, porque me está cumpliendo que A más B está en el subespacio y que K por A también está en el subespacio vectorial. ¿Ven? Esa es la forma en la que demostramos si algo es un subespacio. Aquí hay algunos ejemplos en los que tengo que determinar si es un subespacio o no es un subespacio, y dependiendo de las características. Entonces vamos a ver. Yo identifico si la característica que tiene que tener para estar en el subespacio. Ven que aquí tengo un subespacio de R3 que tiene como característica que los vectores son de la forma 1, X y Y. Entonces voy a considerar para ese primero, voy a considerar un U y un V que pertenece al subespacio S o al conjunto S, porque no sabemos todavía si es subespacio, y un A que pertenece a R. Entonces, el U debería tener la forma 1, X1, Y1, porque vean que la forma es 1, XY, pero recuerden que le asignamos un valor específico, y V es 1, X2, Y2. ¿Qué pasa? Veamos aquí, si sumo U más V para empezar. Si yo sumo U más V me daría 2, X1 más X2 y Y1 más Y2. Pero este no está en el subespacio S, porque la característica que tiene el subespacio S es que en la primera entrada tienen un 1 y en la primera entrada este tiene un 2. Entonces, como no está en el subespacio, yo puedo concluir por tanto que ese no es un subespacio vectorial. ¿Ven? No es un subespacio vectorial porque no está cumpliendo las características. Ya no cumple la primera, no tiene sentido hablar de la segunda. En algunos otros casos, como el segundo, aquí vamos a hacer otro, como el segundo, sí se cumple. Sí se cumple. Yo tengo que X menos Y es igual a Y más Z. Ven que de ahí, del segundo, yo puedo decir que si X menos Y es igual a Y más Z, yo podría despejar la X pasando el Y para allá, que X es 2Y más Z. Entonces yo sé que los vectores, vean la forma que tienen. X es 2Y más Z. Perdón, 2Y más Z. ¿Por qué? Porque lo saqué de aquí. De ahí yo puedo despejar la propiedad. X es 2Y más Z. La Y es Y y la Z es Z. Entonces yo sé que esta es una forma que tienen los vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Considerar un U y un V que pertenece en su espacio y un A que pertenece a R. Al U le voy a asignar el valor de 2Y1 más Z1, Y1, Z1, y al V le voy a asignar 2Y2 más Z2, Y2 y Z2. Y voy a demostrar las propiedades, que U más V, ¿quién sería U más V? Sumando ahí sería 2Y1 más Z1 más 2Y2 más Z2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Me lo voy a demostrar así. Agrupando aquí y sacando el 2 a factor común, me queda Y1 más Y2. Más, voy a agrupar el Z1 más Z2 juntos. Aquí me queda Y1 más Y2. Y aquí me queda Z1 más Z2. Z1 más Z2. Y asignándole a este el valor de Y3 y a este el valor de Z3, ven que me queda de la forma 2Y3 más Z3, Y3, Z3, y S está en su espacio S. ¿Por qué? Porque cumple la forma 2Y más Z, YZ. 2Y más Z, YZ, ¿lo ven? Cumple la forma, entonces ya está en su espacio. Lo segundo es que A por U tiene que estar en su espacio, pero ven que si multiplico A, me daría 2AY1 más AZ1
AY1, Z1, y si a este le asigno el valor de Y4 y a este el valor de Z4, vean que me está dando de la forma 2 Y4 más Z4, Y4, Z4, que por la forma que tiene está en el subespacio S. Entonces ese sí es un subespacio vectorial, ¿verdad? Igual se puede hacer con estos que están aquí, no los voy a hacer completos. Aquí me hablan de que es una matriz simétrica. En el siguiente ejemplo me piden verificar que este es un subespacio vectorial donde A es una matriz simétrica. Entonces lo que voy a hacer es tomar matriz, aquí habla de NN, pero hagámoslo en 3×3, por ejemplo. Pueden tomar dos matrices A y B, que para que sea simétrica tiene que cumplirse que aquí tiene A1, vamos a ponerle, para que sea simétrica tiene que cumplirse que A, ahí tiene un A, aquí tiene un B, aquí tiene un C, aquí tiene un B, aquí tiene un C, aquí tiene un D, aquí un E y aquí un F. Tiene que tener esa forma. Entonces yo le voy a dar ese valor a A1, B1, C1, B1, D1, E1, C1, E1, F1, y a la B le asigno los mismos valores nada más que con 2, A2, B2, C2, B2, D2, E2, C2, E2, F2, y tengo que verificar que la suma también me da una matriz simétrica y que la multiplicación también me da una matriz simétrica. Entonces es la forma de verificarlo. En este otro lo que va a hacer es decir X es igual a Y, y de aquí que Z es igual a W. Entonces yo voy a tomar la forma de los vectores para que ustedes luego la hagan. La forma que voy a tomar es que los vectores son X es igual a Y, entonces aquí va a ir Y, porque la X es igual a Y, ven aquí, y la Z es igual a W, entonces voy a poner aquí W, y esa es la forma que le voy a dar a los vectores, y a partir de ahí demuestro que es un subespacio vectorial. Entonces así como se demuestra que un conjunto de eso no es un subespacio vectorial.